In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signum accendo. Emitte spiritum tuum et creabuntur. Et renovavis facem terre. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodum spiritu recta sapere et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bien. El tema de hoy va a ser el de la sucesión apostólica y la autoridad episcopal en relación con la misma. Recordemos que en la clase anterior consideramos el tema de la autoridad apostólica. Y para empezar la clase, recapitulando el tema de la clase anterior para enlazarlo con este, voy a leer un pasaje de la epístola de San Clemente Romano a los Corintios. Se trata del párrafo 42, que dice así: los apóstoles nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de Dios. En resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Una y otra cosa, por ende, sucedieron ordenadamente por voluntad de Dios. Así pues, habiendo los apóstoles recibido los mandatos y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron, llenos de la certidumbre que les infundió el Espíritu Santo, a dar la alegre noticia de que el reino de Dios estaba cerca. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían el designio de Dios, iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, después de probarlos por el Espíritu, por obispos y diáconos de los que habían de creer. Y esto no era novedad, pues de mucho tiempo atrás se había ya escrito acerca de tales obispos y diáconos. En este pasaje de Clemente Romano, el tercer sucesor de Pedro, estamos oyendo, expresado de una manera clara, contundente al mismo tiempo, el vínculo dinámico entre los apóstoles y sus sucesores, cosa que tenemos atestiguada en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Baste pensar en las epístolas pastorales de San Pablo para advertir que también allí tenemos una clara manifestación de cómo los apóstoles han constituido al frente de las comunidades de creyentes a quienes les sucediesen en el ejercicio de su autoridad y en el ministerio apostólico. Este es un tema primario, fundamental, en toda la fe de la Iglesia y por lo tanto en la tradición de la fe de la Iglesia. Cuando hablamos de sucesión apostólica, nos estamos refiriendo precisamente a la transmisión, a la comunicación
que los apóstoles hacen a aquellos que han de sucederles en el cuidado pastoral de las comunidades particulares de cristianos. A ellos les transmiten, les comunican la autoridad que han recibido. O para decirlo con más precisión, lo esencial de la autoridad que han recibido sin las propiedades que tiene esa autoridad en ellos por ser ellos mismos apóstoles de Jesucristo. Se configura así la noción de sucesor de los apóstoles. El sucesor del apóstol ya no es el mismo un apóstol que ha recibido directamente de Jesucristo una autoridad que es participación del oficio sacerdotal, regio y docente de Cristo mismo, sino que es un sucesor de los apóstoles. ¿Qué distingue a los sucesores de los apóstoles mismos? En toda la conciencia creyente de la Iglesia, mantenida en su tradición viviente, entendemos que hay, primero que nada, la distinción de ser receptores de la autoridad apostólica, no a partir de Cristo mismo en persona, sino de los apóstoles de Cristo. Esta es la distinción esencial que permite definirlos y distinguirlos a los sucesores de los apóstoles. Pero a partir de allí se originan diferencias porque precisamente por ser sucesores de los apóstoles no poseen las propiedades de los apóstoles mismos. La primera de todas ellas es el ser partícipes del proceso de la revelación pública como depositarios de las enseñanzas que el mismo Jesucristo en persona les ha comunicado. Por eso decimos en sana y recta teología que con la muerte del último de los apóstoles se clausura la revelación pública en la Iglesia y queda constituido íntegra y plenamente en su esencia, aunque no necesariamente en su progresiva manifestación explicitadora, el depósito de la divina revelación. De aquí que lo fundamental en los sucesores de los apóstoles sea la transmisión del depósito. Ese depósito que ha de permanecer íntegro, incólume, sin espurios añadidos y sin mermas o recortes de ninguna clase. La otra diferencia fundamental en cuanto a las propiedades es que mientras los apóstoles han tenido una jurisdicción universal, sus sucesores, exceptuado el caso singular y único del sucesor de Pedro, que por ser su oficio universal recibe precisamente también una jurisdicción universal como propia de ese oficio. Los sucesores de los apóstoles tienen una jurisdicción particular.
les es encomendada a cada uno de ellos una porción del pueblo de Dios. A cada uno de ellos y solo a ellos. Aquí se nos plantea la cuestión de la relación entre la iglesia, sin más, y las iglesias particulares, que es algo de la estructura de la iglesia desde sus mismos fundamentos apostólicos. La iglesia, que es una y única, se realiza en una pluralidad de comunidades particulares. Cada una de ellas es iglesia. Más aún, cada una de ellas es la iglesia que está presente en tal sitio o en tal otro sitio y que está constituida por este grupo concreto de cristianos. Es la iglesia que está en Roma, es la iglesia que está en Antioquía, es la iglesia que está en Corinto, es la iglesia que está en Alejandría, es la iglesia que está en Cartago, es la iglesia que está en Córdoba o en Tarragona o en Lyon o en Milán o en Nicea, etcétera, etcétera. Bien, esta unidad de la iglesia se nos presenta, por lo tanto, ya desde los orígenes apostólicos, en los mismos inicios de la sucesión apostólica, como una unidad compleja. Tenemos una pluralidad de comunidades particulares, de iglesias particulares. Estas iglesias particulares son cada una de ellas la iglesia y una parte de la iglesia al mismo tiempo. Y para que esto sea así, hay una estructura, hay una forma constitutiva de esas comunidades cristianas particulares, en la que se reproduce la estructura de la iglesia en su conjunto analógicamente. ¿Por qué? Porque cada una de esas iglesias particulares es una, es única. Ya dicen tanto Clemente Romano como San Ignacio de Antioquía, comienzos del siglo II, fines del siglo I, comienzos del segundo, ya dicen, digo, con toda claridad, que en cada iglesia particular hay un único obispo que es su única cabeza. Así como en toda la iglesia universal sobre la tierra hay un único sucesor de Pedro, que es también su única cabeza. Adviértase que la función petrina está en estrecha relación con la existencia de las iglesias particulares, porque es la jurisdicción universal del sucesor de Pedro la que garantiza la unidad real de gobierno de la iglesia entera, así como la unicidad del obispo, sucesor de los apóstoles, garantiza la unidad de gobierno de cada iglesia local, de cada comunidad cristiana particular.
En esa analogía estructural, el sucesor de Pedro y el sucesor de los apóstoles, o sea, depositario de la autoridad apostólica sin ser apóstol él mismo, enlazan a la comunidad real de cristianos, sobre todo el orbe de la tierra y en cada lugar en particular, en cada comunidad concreta en particular, con los apóstoles y por medio de estos con Cristo. Es lo que hemos recogido en el texto de Clemente, ¿verdad? El pertenecer a la comunión y a la unidad de esta iglesia particular y de la iglesia universal en que entran en comunión todas las iglesias particulares. En la legítima sucesión apostólica es lo que une a los cristianos con los apóstoles y a través de los apóstoles con Cristo. No en vano, sino significando este misterio que estamos exponiendo. Cada vez que un romano pontífice ejerce su autoridad como tal, en algunos de los aspectos de esa autoridad, sea que se trate del oficio de santificar, sea que se trate del oficio de enseñar, sea que se trate del oficio de regir, de gobernar. En cualquier caso, cuando ejerce solemne y formalmente su autoridad, invoca la autoridad de los apóstoles Pedro y Pablo, que reside en él como sucesor de Pedro. Ahora bien, teniendo esto en claro, hay otro aspecto fundamental de la sucesión apostólica que nos viene al encuentro. La sucesión apostólica es la garantía, decíamos, del vínculo real, del vínculo estructural de la Iglesia Universal y de cada iglesia en particular con los apóstoles y a través de los apóstoles con Cristo. Y esto es porque, habiendo recibido los apóstoles de Jesucristo mismo, lo que vimos a la clase pasada es la autoridad apostólica, en orden a la realización del misterio de salvación, en orden a la comunicación de la vida verdadera y eterna que el misterio redentor de Jesucristo ha conquistado para quienes crean en él. Ha querido el mismo Jesucristo la continuidad de la existencia y del ejercicio de esa autoridad participada, que es la autoridad apostólica. Y esa continuidad es una continuidad que se distiende desde Pentecostés hasta que el Señor vuelva. Esa autoridad apostólica está llamada, como decíamos,
al ejercicio de diversas potestades. Pero si hay algo, y esto es lo que quería señalar, que es muy claro en todos los textos de la tradición patrística y arraiga también en lo que expresa la Sagrada Escritura, en modo plenamente coherente con los escritos de los santos padres que atestiguan la tradición oral de la Iglesia. Si hay algo clarísimo es que lo que constituye al sucesor de los apóstoles en partícipe de esa tradición es el recibir la consagración como sucesor de los apóstoles y con ella los oficios propios de la autoridad apostólica. E inseparablemente recibir lo que más tarde en el análisis teológico se llamará la potestad de jurisdicción, es decir, recibir el mandato para ejercer esa autoridad en determinada porción de la Iglesia. Los primeros sucesores de los apóstoles han recibido esto de los apóstoles mismos. Y lo han recibido junto con su consagración como obispos. Aquí es donde tenemos el misterio de la unidad con distinción, pero sin que se puedan considerar cosas independientes o separables en absoluto. La unidad, digo, de los diversos aspectos que tiene la autoridad apostólica. El análisis teológico ha llevado, con el correr de los siglos, a distinguir por lo menos dos aspectos que en su ser se pueden y se deben distinguir. En la consagración de un obispo hay algo que es lo que llamamos el orden sagrado. Y hay otro algo que es lo que llamamos para distinguirlo del orden mismo, la potestad de regir, la potestad de gobierno eclesiástico, potestad también de jurisdicción. Estos aspectos se deben distinguir, claro que sí, porque ahí tenemos un proceso de maduración en la conciencia creyente de la Iglesia a lo largo de los siglos, en que a partir de diversos fenómenos se pone en claro que lo que el obispo es por el orden puede permanecer a pesar de que no tenga jurisdicción. Esto es análogo a lo que sucede con el bautismo y está ligado al desarrollo de una teología del carácter sacramental. Una cosa es lo que se posee como carácter impreso por un sacramento y otra cosa es participar del don vital del sacramento. Pero que esas dos cosas se distingan no significan que en su origen y en su fin sean separables, porque ciertamente puede permanecer el carácter bautismal sin que permanezca la gracia bautismal, puede, pero el carácter y la gracia son el don del bautismo de modo pleno, de modo unitario.
Y si se posee el carácter es para vivir en la gracia, porque el carácter asemeja el fondo de nuestro ser a Cristo, sellándonos como pertenecientes a Él, mientras que la gracia nos hace ónticamente santos para que vivamos unidos a Él, precisamente, para que podamos vivir unidos a Él y para que realmente estemos unidos en nuestro ser y en nuestra vida a Él, porque de la gracia dimanan todos los hábitos que vitalmente nos capacitan para vivir cristianamente. Me he remontado al bautismo, y lo mismo podríamos decir análogamente de la confirmación, para que se advierta por dónde va la distinción entre un aspecto ontológico del impreso por el sacramento, que es irrevocable y que no se puede perder, que es lo que llamamos el carácter, y la plenitud del sacramento, que implica la totalidad de los dones que el sacramento conlleva. En el caso del orden sagrado pasa algo análogo, digamos, ¿sí? Y es lo que lleva a distinguir con claridad la existencia del que es obispo según el orden y el que es obispo en sentido pleno, es decir, con la plenitud de lo que ese orden conlleva. ¿Qué es lo que la plenitud de ese orden conlleva? No solo el carácter, y ahora vamos a plantear la cuestión acerca de esto, sino la participación en una autoridad que es siempre autoridad para gobernar, para enseñar y para santificar juntamente. Cuando los sucesores de los apóstoles reciben la autoridad apostólica, la reciben como una participación en esa autoridad jerárquica que los apóstoles han recibido de Jesucristo mismo, y que es precisamente, como hemos dicho en la clase pasada, una autoridad divina, una autoridad que no puede proceder sino de Dios. Y ese carácter divino de esta autoridad participada por hombres que son miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Adictamos esto también, ¿no? Porque esos hombres tienen que estar ya elevados al orden sobrenatural por la participación que les da el bautismo, que los hace miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Hombres que son miembros del cuerpo de Cristo, que son elevados ahora a la participación de la autoridad apostólica. Esa participación de la autoridad apostólica es participación de la autoridad, de nuevo, para gobernar, santificar y enseñar a la iglesia entera. O en la iglesia entera, podríamos decir. Claro, porque en la medida en que la transmisión de la autoridad apostólica está ligada a comunidades particulares, esa autoridad se recibe para ejercerla en una comunidad particular, ciertamente. Y eso es en la iglesia entera a la vez, claro, en la medida en que quien rige esa comunidad particular con autoridad apostólica está en comunión con todos los demás que rigen otras comunidades particulares y con el sucesor de Pedro, que garantiza la unidad de la fe y de la caridad en la iglesia entera, en la totalidad de la iglesia. Aquí tenemos que advertir cómo eso de la iglesia entera, la iglesia íntegra, tiene, y esto es de la concepción de fe más profunda que viene desde la antigüedad patrística, tiene una doble aplicación
que he querido destacar desde el comienzo de la clase, y es que la iglesia está toda entera en cada iglesia particular, en cierto sentido, y está toda entera en la iglesia universal, es decir, en la comunión de todas las iglesias particulares entre sí y con el sucesor de Pedro, cuya función es precisamente garantizar la unidad de régimen, en la unidad de fe de toda la Iglesia universal. Este misterio de la unitotalidad de la Iglesia y de la integridad de la Iglesia en cada iglesia particular es inseparable de la integridad y de la totalidad de la autoridad apostólica. La autoridad apostólica recibida por los obispos en la iglesia, es decir, por los sucesores de los apóstoles, y en todos ellos del mismo modo esencial, salvo en el sucesor de Pedro, en quien se da la singularidad de la potestad petrina. Esa autoridad que reciben es primariamente eso, autoridad. De la autoridad surgen los oficios y las potestades. Y acá es donde la historia nos permite distinguir aspectos constitutivos de esa autoridad y también dimensiones en la comunicación de la autoridad. Cuando digo aspectos distintos constitutivos, me refiero a los oficios ligados a esa autoridad, que ya hemos mencionado reiteradamente. El oficio de gobernar, el oficio de enseñar, el oficio de santificar. De dónde surgen las potestades necesarias para ejercer el oficio, ¿verdad? La potestad de magisterio, la potestad de régimen o de jurisdicción y la potestad de santificación, que llamamos propiamente sacerdotal. Como la potestad de enseñar implica la potestad de imponer con autoridad y de juzgar con autoridad. Si alguien recibe o no adecuadamente la enseñanza del magisterio, suele ligársela bajo ese respecto a la autoridad o a la potestad de jurisdicción, de manera tal que suele dividirse en potestad de orden y potestad de jurisdicción, esa triple potestad que hemos llamado de enseñar, de santificar y de gobernar. Bien. Lo que es importantísimo advertir a este respecto es que la comunicación de la autoridad apostólica para la sucesión apostólica, ya desde el origen, transmite todo esto en unidad y no separadamente. Y la razón de eso es intrínseca al misterio mismo de la sucesión apostólica. Porque no se puede ser sucesor de un apóstol si no se tiene al mismo tiempo que la capacidad de ejercer el sacerdocio cristiano, la capacidad de
gobernar a esa comunidad que se reúne en torno al sacerdote y de enseñar con autoridad a esa misma comunidad. Y una de las razones fundamentales de esto es que el ejercicio tanto de la potestad sacerdotal como de la potestad magisterial implican la existencia de una comunidad concreta sobre la cual aplicar esas potestades. Y por lo tanto el vínculo de autoridad de gobierno de esa persona que es el sucesor de los apóstoles con esa comunidad, para que esas potestades de enseñar y de santificar sean ejercidas con derecho a ejercerlas. Porque sin ese vínculo personal de jurisdicción, de autoridad de gobierno, no habría la posibilidad de ejercer legítimamente ni la potestad sacerdotal ni la potestad de enseñar. Esa unidad real, vital, entre los distintos aspectos del oficio de los sucesores de los apóstoles, queda de manifiesto también en lo otro que mencioné, que es los distintos aspectos que históricamente se van a ir precisando de cómo llega a comunicarse la autoridad apostólica. Porque una cosa es la elección de la persona para que ejerza ese ministerio. Otra cosa es el conferir a esa persona por una acción sacramental el ser partícipe en la plenitud del sacerdocio cristiano que es el episcopado. Es decir, la consagración episcopal. Otra cosa es la designación y el mandato para ejercer la autoridad apostólica sobre una comunidad determinada. Bien, son tres cosas distintas, pero tres cosas que se ordenan la una a la otra y por lo tanto que están unidas desde el punto de vista teleológico, aunque se las pueda distinguir ontológicamente. Se elige a alguien, claro. Hay una selección y hay el señalar a una persona para que pueda llegar a ser partícipe de la autoridad apostólica. Con esa elección todavía no se le ha comunicado la autoridad apostólica, simplemente se lo ha seleccionado como candidato al episcopado, a ser partícipe de la sucesión apostólica. Ahora, las otras dos dimensiones, ¿cómo se ligan entre sí? ¿Cuál es en orden a cuál, diríamos, ¿no? Y parece claro que por la consagración, ese que ha sido electo es constituido en alguien capaz de ejercer la autoridad apostólica. Es esa consagración la que lo hace partícipe por el orden de la plenitud del sacerdocio en la iglesia. Acá hago una advertencia, que el episcopado es la plenitud del sacerdocio,
y que es jerárquicamente superior por la consagración al presbiterado y por supuesto al diaconado, es algo que enseñan formalmente tanto el Concilio de Trento, definiéndolo, como el Concilio Vaticano II, repitiendo lo que dice el Concilio de Trento. ¿Sí? La plenitud del sacerdocio cristiano es el episcopado. Los teólogos, sin embargo, y después de Trento esto también, han discutido si la consagración episcopal le confiere al consagrado alguna potestad sacramental que no tiene el presbítero. Y sobre esto se ha opinado pacíficamente dentro de la fe católica, tanto por el sí como por el no. De modo que esa plenitud del sacerdocio cristiano que es el obispo, que es el episcopado, por el orden, hay que entenderla como plenitud aún en el caso en que el orden no le otorgue cierta potestad sacramental distinta a la del presbítero. Y por lo tanto, ¿qué le otorga? Le otorga la plenitud, sin duda alguna, ¿qué le otorga? La plenitud de la capacidad para regir a la iglesia con autoridad apostólica. Eso es lo que le otorga. Podemos entender, ciertamente, y a partir de cierto momento es la opinión más común, que le otorga también cierta potestad sacramental propia, ¿sí? Como sería el caso de la potestad para ordenar presbíteros, por ejemplo, y diáconos, o la potestad para confirmar, aunque eso es más problemático todavía. Pero en cualquier caso, he dicho que se ha discutido esto y libremente, y lo cual implica que no es necesario decantarse por una o por otra de las sentencias, aunque a partir de cierto momento en el desarrollo teológico prevalezca una sobre la otra, ¿no? Si nos tenemos la enseñanza formal que aparece en Trento, y hemos de entender esa plenitud del sacerdocio que otorga la consagración episcopal, hay que entenderla precisamente porque la plenitud del sacerdocio es la plenitud de la autoridad apostólica, o la plenitud para ejercer, mejor dicho, para detener la capacidad para ejercer todas las potestades que son propias de la autoridad apostólica. La plenitud del magisterio, la plenitud del sacerdocio y la plenitud de la jurisdicción están como capacidades conferidas por el orden sagrado en el consagrado, por el orden episcopal. De hecho, si nos ponemos una perspectiva histórica rigurosa, el sacerdocio primario que existe en la iglesia es el episcopal. Es el que otorgan los apóstoles a sus sucesores. Y los sacerdocios de grado inferior, el sacerdocio de grado inferior, el presbiterado, y el ministerio, que es el diaconado, por el orden, son participación de eso. Una participación restringida, digamos, de eso. Y hay que ver en qué. Pero si es restringida en algo es precisamente en el orden de la plenitud de autoridad. En el caso del diaconado, claramente también desde el punto de vista del sacerdocio, porque el diácono es ordenado para el ministerio y no específicamente para el sacerdocio, ¿no? Bien.
que sí está en el presbiterio. Pero sin que se dé en él esa plenitud del sacerdocio que es el episcopado. Esa plenitud del sacerdocio es la plenitud de la autoridad apostólica, conferida por el orden como capacidad. Pero si se tiene una capacidad es en orden a ejercerla. Ahora, ¿de dónde le viene al obispo consagrado el derecho al ejercicio de esa autoridad? Le viene de recibir una misión y un mandato de regir una parte de la Iglesia de Cristo. Eso es lo que en el orden del misterio de la participación de la autoridad apostólica le confiere una porción del pueblo de Dios para que la rija, para que la santifique, para que le enseñe la fe de la Iglesia. Y en este sentido es claro que la elección es para la consagración y la consagración es para la designación, o sea, el mandato y la misión apostólicos. ¿Que se reciben de quiénes o de quién? Y acá tenemos que, de nuevo, rendirnos al testimonio de la tradición de la Iglesia. Ese mandato para regir lo han recibido los primeros sucesores de los apóstoles mismos. Y luego, más allá de la edad apostólica, aquí tenemos que, de hecho, se han configurado modos de transmitir la autoridad apostólica en cuanto a su ejercicio, pero que están ligados siempre al concepto de sucesión apostólica en la unidad de la única Iglesia. Y por lo tanto, siempre implican, en primer lugar, la recepción de un mandato por parte de quien tiene derecho a conferirlo. Aquí es importantísima la existencia, ya a partir de los primeros siglos de la Iglesia, de las autoridades patriarcales, los grandes patriarcados del Oriente y la única sede patriarcal del Occidente, ¿no? Me refiero en el caso del Oriente a Jerusalén, Antioquía, Alejandría, y en Occidente a Roma, ¿verdad? Pero sin que esos patriarcados constituyan la instancia final, porque en realidad la única instancia que es de origen propiamente divino en la Iglesia es la que garantiza la unidad de todas las iglesias particulares. ¿Está claro? Cada iglesia particular puede haber tenido su método de elegir al sucesor de los apóstoles en esa iglesia. Su liturgia propia para
consagrarlo, ¿sí? A la que afectarían también, según las sedes, según las regiones, normas de derecho litúrgico, podríamos decir, que habría que aplicar a esa consagración. Y por último, alguien que ejerciese el oficio de conferir el mandato para regir esa iglesia. Pero ese mandato queda en última instancia supeditado a qué cosa? Al reconocimiento, por lo menos, por el obispo de Roma, de manera tal que esa designación implica que ese obispo nuevo que ha asumido jurisdicción en la iglesia esté en comunión con su patriarca, ciertamente, pero que a su vez éste lo esté con el obispo de Roma. Y el obispo de Roma reciba la notificación de que éste ha sido designado obispo de tal lugar y lo reciba como tal en la comunión de los obispos de la iglesia. Es decir, apruebe su designación. Hago digamos así, modo o desarrollo este modo de referirme al tema para que se advierta que la autoridad suprema del sucesor de Pedro en la iglesia a este respecto se puede ejercer de un modo o de otro modo. Los modos del ejercicio de esa autoridad suprema han podido variar y de hecho varían según el derecho particular de las distintas comunidades particulares, jurídicas y rituales dentro de la iglesia. Pero es algo inseparable de la institución divina de la jerarquía apostólica el que en el sucesor de Pedro resida la potestad suprema para comunicar jurisdicción en la iglesia. Porque no habría jurisdicción universal en el sucesor de Pedro si no hubiese la capacidad de comunicar el mandato apostólico, ya sea aprobativamente, ya sea por medio de una designación activa y positiva, la jurisdicción a todos y cada uno de los que rigen las iglesias particulares. La sucesión apostólica es considerada ya desde los orígenes, y con esto termino, el criterio para discernir dónde hay que ir a buscar la auténtica fe de la iglesia. Esto es lo que establecía ya San Ireneo de Lyon a mediados del siglo II, confrontando a los gnósticos. ¿Cómo sabemos dónde encontrar la tradición apostólica? Se planteaba Ireneo. ¿Dónde encontraremos la transmisión de la enseñanza de los apóstoles? E Ireneo nos decía que para encontrar la transmisión de la enseñanza de los apóstoles hemos de acudir a las iglesias de tradición apostólica en que se conserva la legítima sucesión apostólica. ¿Adviertes hasta qué punto en esa afirmación se advierte la unidad? Y este es un tema que quiero destacar aquí en coherencia con lo que hemos dicho en la clase pasada, la unidad entre lo visible y lo invisible en la iglesia, en el misterio que es la iglesia, en el misterio sacramental que es la iglesia. Para encontrar la verdadera enseñanza que viene de Jesús a los apóstoles y que llega de los apóstoles a nosotros, hay que ir, dice Ireneo,
a las iglesias que conservan la legítima sucesión apostólica. Y ahí es donde, en su Adversus Hereses, nos transmite como ejemplo de eso la más antigua lista que conservamos de los sucesores de Pedro, ¿no? Así como se conserva en Roma la sucesión que nos llega desde Pedro hasta el día de hoy y enuncia quiénes han sucedido a Pedro legítimamente. Bien. Hay que acudir, dice, a las iglesias en que se conserva la legítima sucesión apostólica. Y añade otra cosa. Y oír en ellas lo que inequívocamente procede de Jesucristo a través de los apóstoles, porque es lo que se enseña en todas partes, constantemente a lo largo del tiempo y por todos. Y ahí está el vínculo profundo que tiene esa visibilidad de la sucesión apostólica con la unidad de la fe de la Iglesia en todo lugar, en todo tiempo, en toda iglesia particular. Porque lo que atraviesa la pluralidad es porque viene del único origen que da vida a toda esa pluralidad visible de comunidades, regidas cada una por su obispo, pero todas partícipes de una misma fe, de una misma gracia, porque viven todas por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del mismo Espíritu. La unidad vital en el Espíritu Santo, que trasciende, por supuesto, por ser principio divino, todo lo que es humano en la Iglesia, va ligada en esta visión a la estructura divinamente establecida de la propia Iglesia. Y la sucesión apostólica pertenece a esa estructura divinamente establecida. Y el episcopado, como autoridad apostólica perpetuada en la Iglesia, también. Y podríamos decir que el episcopado monárquico también, porque es al menos algo que viene desde los apóstoles mismos. Y es una participación analógica, decíamos, de la estructura misma de la Iglesia y de la estructura misma del universo mundo, que tiene un único Señor y un único Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Con esto ya dejo la exposición de hoy y oigo las preguntas. Ezequiel, ya me pasé de tiempo, me parece. Disculpe. No hay problema, no hay problema. Gracias, profesor. Bueno, esta clase es un gran complemento a la anterior, ¿no? La anterior fue ciertamente, además de la primera parte, más edificativa o edificante. La segunda parte fue más apologética. Creo que marcamos con precisión los distintos errores, tanto del lado modernista como del lado cismático tradicionalista, que hacen al tema de la colegialidad episcopal, de la jurisdicción del colegio apostólico, etcétera. Y bueno, la clase de hoy me parece que es más de profundización y quizás también de profundización sobre esos temas y también de volver a remarcar algunos temas en cuanto a esos errores. Tengo varias preguntas. La primera es sobre el tema de la división de la sucesión apostólica en material y formal. Como usted bien decía al final, el criterio más cierto y más seguro, ¿no? Desde siempre, y especialmente, ¿no?, nombramos el caso de Ireneo, para distinguir un verdadero ministro católico de un falso ministro, un falso profeta, o como se le quiera llamar,
es no solo que tenga una ordenación válida, lo cual puede darse en cualquier secta cismática, ¿no? Cualquier obispo que se rebele contra la comunión jerárquica puede ordenar sus propios obispos de modo válido, pero eso claramente no es suficiente. La validez del orden no es suficiente, sino que lo determinante, lo formal, lo que actualiza esa potestad de orden es el poder de jurisdicción. Entonces, la pregunta es, retomando una pregunta que ya hicimos la vez pasada, si se puede concebir dentro de la tradición católica o también en el caso actual la posibilidad de un obispo que opere de modo puramente material, es decir, solamente con el poder de orden, ¿no? Ese es el argumento que utilizan los lefebristas para intentar justificar que no son cismáticos. Dicen que ellos, mejor dicho, buscan conferir en la ordenación episcopal solamente el poder de orden, pero no el poder de jurisdicción. Entonces, su argumento es que no usurpan una jurisdicción y que son obispos meramente sacramentales, ¿no? Bueno, Como si se pudiera separar en la práctica, en la realidad, en el producto final, el poder de orden del poder de jurisdicción. Entonces, básicamente están haciendo una apología con capa de tradición de la sucesión meramente material que serviría en última instancia para justificar cualquier cisma y cualquier sectarismo. claro, Y en este mira, error caen incluso prelados que justifican este obrar de la fraternidad, como por ejemplo el obispo Schneider, ¿no? Que ya mencionamos. mire, en toda la tradición de la Iglesia, un obispo que lo es meramente por el orden, solo es el caso de un obispo que ha perdido toda jurisdicción y por lo tanto está impedido de ejercitar la autoridad apostólica. Lo repito, ¿no? En la tradición entera de la Iglesia, si hablamos de un obispo que lo es solo por el orden, es un obispo o que ha renunciado a su jurisdicción o que ha sido depuesto de ella penalmente y por lo tanto está privado del ejercicio de la autoridad apostólica. Esto implica que no puede ejercer ni la plenitud del sacerdocio que posee, ni la plenitud de la potestad de enseñar que posee, ni tampoco los actos de gobierno de jurisdicción que le son propios. Y adviértase que estas potestades que se distinguen esencialmente no se pueden separar realmente en cuanto a su ejercicio. Pongamos claramente esto ya desde aquí en adelante para que se advierta siempre. Pero la potestad para enseñar con autoridad apostólica en la iglesia implica tener jurisdicción sobre quién ejercer esa autoridad. Es decir, súbditos del maestro, discípulos del maestro, que lo son en la estructura jerárquica visible de la iglesia. Por eso la predicación eclesiástica implica jurisdicción. Nadie puede predicar en la iglesia si no es el obispo en ejercicio de su función, es decir, con jurisdicción, o alguien a quien el obispo le delegue su autoridad de predicar en esa iglesia. Lo mismo vale hasta para la enseñanza oficial del catecismo. El primer catequista en cualquier diócesis es el obispo, ciertamente, y aquellos a quienes el obispo les confiera autoridad para enseñar en nombre de la iglesia, es decir, autoridad pública para ejercer el oficio de enseñar el catecismo.
En este caso se trata de una actividad que no está ligada al sacramento del orden esencialmente, ni por el derecho positivo de la Iglesia, porque el catequista podrá ser un laico también, pero si es catequista es porque ha recibido un mandato del obispo para ejercer el oficio de catequista. Lo habrá recibido directamente del obispo, lo habrá recibido a través del párroco, pero lo ha recibido, si no, no es catequista en la Iglesia. ¿Sí? Pero lo mismo cabe decir del párroco, que si no ha recibido la jurisdicción parroquial de su obispo, no podrá ser el catequista de esa parroquia, el catequista nato y propio de esa parroquia. El, otra cosa es cuando, bueno, no vamos a meternos en el asunto, pero cuando los padres enseñan la doctrina a los hijos ya lo hacen en virtud del sacramento del orden, no, y porque es de orden privado esa autoridad, no de orden público como la que tiene un catequista. ¿Sí? Pero la autoridad de orden público está en el obispo. No se puede disociar una cosa de la otra. La tradición de la Iglesia no consiente esa disociación. Y lo mismo pasa con las acciones sacramentales. ¿Cómo se puede ejercer la potestad sacerdotal desligada de toda jurisdicción? ¿Quién puede celebrar misa como parte del culto público de la Iglesia si no tiene asignado oficio alguno para celebrarla? Y ese oficio, ¿quién se lo asigna sino quien tiene jurisdicción? ¿Quién puede administrar el sacramento de la penitencia siendo presbítero si el obispo no le comunica el oficio penitenciario? Y absolutamente nadie. ¿Y qué obispo puede ejercer la actividad propia del sacramento de la penitencia si no tiene una porción del pueblo de Dios sobre el cual ejercer esa potestad sacerdotal? Bueno, no tiene derecho a hacerlo, salvo el caso de extrema necesidad, ¿verdad? Que se entiende siempre de modo particular y excepcional, no como algo ordinario y común, porque si es extrema necesidad será algo excepcional, ¿verdad? Obviamente, cualquier obispo, cualquier presbítero que le es por del orden, y eso lo enseña claramente el magisterio, en un caso de urgencia y necesidad de un fiel moribundo, por ejemplo, aun cuando esté privado de oficio, o sea, de jurisdicción, tendrá el derecho y aún la obligación de ejercer el oficio penitenciario, ¿verdad? Pero esas situaciones extremas de excepción no pueden ser lo ordinario, nunca. Ahí ya entramos en colisión con otro problema, ¿no? La idea de un estado de necesidad universal y ordinario, ¿no? Pero de eso no estamos tratando ahora. Ya hablaremos más adelante. Correcto, correcto. Igual lo voy a mencionar al pasar. Este error es ciertamente un error doctrinal, al menos grave. Yo quiero preguntarle si se puede establecer que es al menos, que es una herejía al menos material, la separación en el plano doctrinal, es decir, la afirmación que dice, se podría condenar como una herejía al menos material la afirmación que dice que un obispo puede santificar, puede operar, puede ser ministro de de la palabra y los sacramentos sin jurisdicción. Tal afirmación se podría condenar como una herejía. Porque, por ejemplo, hay un canon en la sesión 23 del Concilio de Trento, dice, cualquiera que diga que un obispo que no ha sido legítimamente enviado, cualquiera que diga que un obispo tal es legítimo ministro de la palabra y de los sacramentos, sea anatema, ¿no? Entonces, mi pregunta es si este error que está siendo profesado por estos grupos cismáticos
para intentar justificar ese ministerio puede ser catalogado, además de un error, ciertamente es un error doctrinal, eclesiológico y de teología episcopal, sí puede ser catalogado como una herejía. Porque ciertamente la revelación nos dice que los obispos han sido puestos por el Espíritu Santo para regir. Para regir, ciertamente. Entonces, a mí me da la impresión de que es un error que se opone directamente a la revelación y en ese sentido es una herejía material. Sí, el carácter de error objetivo contra la fe o de herejía material es lo mismo en el fondo, ¿sí? Es decir, eh, es claro que uno no puede hablar más que como a título teológico, nada más, no otra cosa. Desde un punto de vista teológico, lo que no hay ahí es una conservación y transmisión de la doctrina de siempre de la Iglesia a este respecto. Y por lo tanto, hay una doctrina que hiere al sentido de la fe, ¿no? Y por lo tanto puede considerarse errónea y de ser mantenida pertinazmente contra la enseñanza expresa de la Iglesia, se transformaría en una doctrina herética, claro que está, ¿no? Correcto, y se cumple a la perfección lo que explica Santo Tomás en su Tratado del Cisma en la Suma de Teología, de que los cismáticos fabrican herejías para justificar su cisma. Este sería un caso ejemplar. Sí, claro, sí. Porque esta doctrina de la separación del orden y de la jurisdicción, y de que un obispo puede ser meramente sacramental sin jurisdicción, es una doctrina errónea, por no decir herética, para justificar un ministerio cismático, que Así serviría para justificar el ministerio de cualquier cismático. es un, Cualquier cismático podría levantarse mañana predicando eso para justificar su ministerio. y además es un teologúmeno totalmente innovador, que no tiene arraigo en la tradición en absoluto, ¿sí? Curioso, curioso que venga de grupos que se presentan como los guardianes de la ortodoxia bimilenaria, ¿no? Sí, sí, sí. Lo otro que iba a decir es que yendo un momento al tema del estado de necesidad, Hacer ver eso es importante para quienes puedan sentirse atraídos por otros aspectos en que sí defienden doctrinas tradicionales, simplemente pasando por alto que de por medio hay doctrinas que son cualquier cosa menos tradicionales, ¿no? correcto, sí, sí. El, el- Yendo, sí, 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 no, dígame. yendo un momento al tema de la necesidad, este tema de la autoridad episcopal es muy importante porque, como atestigua toda la tradición, la autoridad viene de lo alto, ¿no? Ujú. Y como dice San Pablo, ¿cómo van a predicar si no se los envía? Y como dice también San Pablo, nadie se arroga a este ministerio, hablando del sacerdocio, a no ser el que fue llamado como lo fue Aarón, ¿no? Incluso dice, incluso Cristo, el sumo sacerdote, fue enviado por el Padre. Y Así es. Cristo dijo, así como yo los envío, así como yo fui enviado, así yo los envío. Sí. Entonces, es muy interesante porque una necesidad, Sí, ninguna necesidad, aunque sea una crisis herética, funda un ministerio. La necesidad no funda el ministerio, lo que funda el ministerio es la autoridad jerárquica. así, Entonces, esto lo digo para salir al cruce de todos los argumentos también, en este caso lefebristas, pero que pueden utilizarse por cualquier cismático, de que ellos necesitan proceder separándose de la comunión jerárquica para atender la necesidad espiritual de los fieles, o a pedido de los fieles, o porque Roma no está teniendo los medios ordinarios de la salvación. Aún concediendo todas esas premisas, que en cierto sentido son falsas, la necesidad jamás justificaría un ministerio, ¿no? exactamente. Así es. Porque eso es una doctrina, es la doctrina de que la jurisdicción viene del pueblo, que es una doctrina, si no me equivoco, masónica y ya condenada como herejía por el mismo Pío X. Sí, claro que sí. Sí. Es decir, y antes también, Sor Pío VI también, el breve contra la del el, el, ninguna necesidad eh, crea la autoridad. ¿Está claro? Como dijo bien Ezequiel, la autoridad procede de lo alto, ¿no? Y no hay necesidad alguna que pueda engendrarla. Eso forma parte también del misterio de la iglesia y del misterio de la salvación en su conjunto, ¿sí?
Después del pecado de Adán, toda la humanidad se encuentra en necesidad de ser salvada. Pero ninguna necesidad engendra o genera el don de la salvación. El don de la salvación viene de Dios. Es un regalo de Dios. Ese carácter de don sobrenatural de todo lo que acontece en la iglesia es algo que puede perderse de vista cuando se considera como si lo que es un don, como es en la autoridad episcopal, ¿no? Sería interesante entender que el episcopado es un don de Cristo a su iglesia, ¿no? Correcto. Es un don, es un regalo, es un don gratuito de Cristo a su iglesia. Y eso que es un don de orden sobrenatural, ¿no? Solamente puede proceder de lo alto. Y aquí viene otro aspecto del problema que ya enlaza con las otras partes de lo que será este curso, si Dios quiere, ¿no? Pero cuando usted decía en un estado de necesidad universal o generalizado, es erróneo por otro lado porque implicaría la defectibilidad esencial y radical de la Iglesia de Cristo, ¿no? Es una santa, católica y apostólica, y eso tampoco es aceptable en la comunión de fe de la Iglesia y en la tradición de la Iglesia. El, es cierto el vínculo del magisterio con el depósito, por supuesto que sí, y eso permanece siempre así en el misterio de la Iglesia. Por eso también el otro error grave que se introduce, al menos subrepticiamente, es la idea de considerar al magisterio no en su totalidad, en su integridad y en su jerarquía propia, es decir, con los grados que tiene, sino como una especie de cosa monolítica, ¿no? Haciendo hincapié en ciertas materias en particular, como si todas fuesen de la misma importancia o del mismo orden jerárquico, y, o si tuviesen el mismo grado de autoridad magisterial todos los aspectos del depósito que se transmite. Pasar por alto eso es también arruinar la lúcida conciencia de lo que es la fe de la iglesia en sentido propio y la tradición en sentido propio, ¿no? La tradición sagrada, la tradición divina, la tradición de la palabra de Dios, de la enseñanza de Jesucristo el Señor. Esa enseñanza que constituye el depósito de la fe de la iglesia, objetivamente, es esencialmente una y la misma siempre, desde Pentecostés hasta que el Señor vuelva, podríamos decir, o desde la muerte del último apóstol para atender al periodo constitutivo del depósito, de su transmisión, de su manifestación, hasta que el Señor vuelva. Ese depósito, digamos, está sujeto a explicitación, decimos, a profundización, pero nunca a mudanza esencial, a cambio esencial, a transformación, como si pudiese ser una especie de mutante histórico, ¿no? Y eso es precisamente porque procede de lo alto y es don de Dios. Pero lo mismo pasa con la estructura jerárquica de la iglesia, ¿sí? Que es también un don de lo alto y que permanece en lo esencial, incólume a lo largo de la historia. Correcto. Paso con estas últimas palabras, profesor, paso a la última pregunta, haciendo antes un comentario. ¿No? Admitir, ¿no?, la posibilidad de un estado de necesidad mundial habitual, que dure al menos 50 años, ¿no? Porque ya vamos 50 años de que se invoca esto. ¿Sí?
y que obligase, ¿no? Como ciertamente se manifiesta por la práctica amorfa, ajurisdiccional, amisional, ¿no? De los que se erigen, se autoerigen obispos y se autoenvían, un estado de necesidad tal que obligase a destruir, ¿no? El modo en que Cristo instituyó divinamente la Iglesia, porque estamos hablando de materia de derecho divino, de orden divino, no de derecho meramente humano, eclesiástico, Ujú. implicaría precisamente que la Iglesia católica, como la fundó Cristo, defeccionó. Así es. Entonces, eso, bueno, lo dejo ahí para tratar en la clase en la que hablemos del estado de necesidad. Y con esto introduzco la última pregunta, que es, la formulo de modo amplio para señalar los distintos matices. Usted me responde y ya cerramos con una oración para culminar la clase. Mi última pregunta es si la juridicidad de la sucesión apostólica es algo meramente accidental, como se lo suele presentar, ¿no? Por los apologistas del cisma, si es algo meramente accidental o legalista, o si es algo esencial, sustancial, ¿no? Entonces también en relación con eso, el tema de la juridicidad de la sucesión apostólica, la juridicidad de la comunión jerárquica, quiero preguntar sobre la relación que hay entre la misión jurídica apostólica y la misión divina de Cristo, porque es curioso que en Mystici Corporis Christi, como citamos en la clase pasada, el Papa Pío XII dice que Cristo fue enviado por el Padre con una misión jurídica. Entonces, es interesante comprender en qué sentido hay cierta juridicidad en Dios. Yo lo asocio con la justicia divina, ¿no? De donde procede toda jurisdicción. Y Así es. dice que por esa misma misión jurídica con la que Cristo fue enviado por el Padre, así también son enviados los apóstoles, con una misión jurídica, y así sus sucesores, y por esa misión eclesiástica jurídica o canónica, el mismo Cristo opera en la Iglesia Católica, hasta el fin de los tiempos. Entonces, esa sería mi última pregunta, ¿no? Si la juridicidad de toda esta cuestión es algo meramente burocrático, administrativo, como se lo suele plantear para tratar de evadirlo, ¿no? Con la práctica cismática, o si es algo que tiene origen en las misiones divinas. Así es. La juridicidad de la autoridad apostólica es constitutiva de la misma desde el origen, porque ciertamente hay juridicidad en Jesucristo mismo, como dice la encíclica que usted cita. Esto lo ha entendido siempre la Iglesia de esa manera. A ver, el carácter jurídico, ¿qué implica? Implica, por un lado, autoridad de gobierno de una sociedad perfecta. Eso se da en Jesucristo. Viene a gobernar una sociedad perfecta, y claro que sí, la que él instituye. Como el supremo revelador obliga jurídicamente a la fe del pueblo de Dios, y ciertamente que sí. Como supremo legislador, tiene una autoridad que podemos llamar jurídica, y por supuesto que sí. Negarle a Jesucristo el carácter de legislador, negarle a Jesucristo el carácter jurídico de su autoridad, es propio, como se puede leer en cualquier teólogo de los siglos XVI, XVII, es propio del protestantismo. El concebir a la Iglesia como una realidad no jurídica, sino puramente espiritual, entre comillas, como si lo espiritual y lo jurídico se dieran de patadas entre sí, o fuesen cosas incompatibles o cosas contradictorias que no pueden coexistir, es propio del protestantismo, ¿sí? Que reserva toda juridicidad a la autoridad civil, y por eso supedita las congregaciones visibles de fieles a la autoridad civil, suprimiendo la autoridad apostólica. Se advierte. Es decir,
cuando se niega el carácter jurídico de la realeza de Cristo, se está negando implícitamente, de modo consecuente, la juridicidad de la Iglesia de Cristo y de la autoridad de los apóstoles y de la autoridad apostólica de los obispos y de los sucesores de Pedro en la Iglesia. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace el protestantismo? Esta es la manera de pensar protestante, ¿verdad? Y por eso toda la teología, a partir del siglo XVI, la teología católica, ha hecho hincapié en el carácter jurídico de la autoridad eclesial y también en el carácter jurídico de la misión que Jesucristo recibe del Padre, refutando los errores protestantes. Venir a parar en una concepción del episcopado que constituya lo jurídico del episcopado en algo puramente accesorio, extrínseco y hasta secundario, es, diríamos, protestantizar la concepción del episcopado, ¿no? Efectivamente, sí, es una teología episcopal presbiteriana. Una teología episcopal que prescinde de algo que es constitutivo del episcopado mismo, según la fe de la Iglesia de siempre. Sí, y digo algo más y cerramos con una oración. Este tema es tan claro en la tradición, incluso en la escritura, que incluso en el mismo credo, ¿no? En el mismo credo que todos profesamos, independientemente de si después uno niega estas verdades o las afirma, pero cuando uno dice creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica, ya cuando dice apostólica ya está implicando toda la juridicidad eh, y el orden de gobierno y de misión y de jurisdicción. Y lo mismo cuando dice que Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos. El Por acto de juzgar a vivos y muertos es un acto jurídico. juicio es evidentemente, ¿sí? Por eso me refería a la realeza de Cristo en todas sus dimensiones, ¿no? Que Correcto, es de donde hay que partir para entender el episcopado también, ¿sí? Bien. sí. Entonces, profesor, le pregunto, así para la audiencia que pueda ver esto, quizás un adelanto de cómo continuará el curso la semana que viene. Sí, la semana próxima ya vamos a detenernos precisamente en las distintas potestades de la autoridad apostólica, ¿sí? Y a la relación entre esas potestades, ¿eh? Perfecto. Bueno, entonces, antes de cerrar con una oración, invito al público, bueno, a difundir este contenido para la evangelización. Por supuesto, parte de esa difusión consiste también en poner like, comentar, pueden dejar sus comentarios. Si tienen alguna objeción, alguna pregunta, la pueden poner ahí, nosotros la vamos a contestar en los próximos capítulos. Y también consideren la oportunidad de donar económicamente para sostener este apostolado que se sostiene sobre todo a partir de donaciones. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. María Santísima, ora Ora. pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén.